El hecho de que a la hora de comunicarme puedo utilizar gestos poco peculiares. Puedo ser desde muy invasivo hasta más bien muy retraído. En la invasión, por ejemplo, no es solo física, que me acerque demasiado a mi interlocutor, sino que use un volumen de voz demasiado exagerado, un tono de voz peculiar, lo que llaman como caricatura, como si hablara cual comiquitas o de Discovery Kids, por ejemplo. O puedo utilizar palabras poco comunes, en lugar de cambur, que suele ser la palabra más común aquí en Venezuela, utilizamos banana, o en lugar de carro, vehículo, en lugar de, por ejemplo, torta, pastel, cosas así. Puede pasar incluso que hagan preguntas indiscretas, que no son apropiadas para el momento, que incomodan a la otra persona, y esto disminuye muchísimo la calidad de la interacción. Los que son más bien retraídos, puede ser que tengan dificultades en el contacto visual, hay un tono de voz muy bajo, hay estereotipias a la hora de hablar, entonces como si costara muchísimo entenderle, y pasa lo mismo, no hay reciprocidad de parte del interlocutor. ¿Desde qué edad se puede diagnosticar el autismo y cuáles son las evaluaciones que se realizan? Depende bastante, porque si bien se observan rasgos desde que son niños, mientras mayor sea la edad de la persona, más fácil es hacer el diagnóstico. Depende también de los grados de intensidad o de compromiso que tenga la persona. A mayor grado de compromiso, más temprano se puede hacer el diagnóstico y viceversa. Sé que las causas del autismo siguen en estudio, pero definitivamente hay un componente genético. Sí, se ha determinado que la parte genética tiene mucho que ver, pero no es tan sencillo como tal vez, por ejemplo, el síndrome de Down, donde el gen específico ya está identificado. En esta parte no. Lo que sí se sabe es que si tenemos una familia en donde hay varias personas con que tengan un diagnóstico o que tengan comportamientos que digamos son peculiares, la probabilidad de que algún otro miembro de la familia lo tenga se incrementa exponencialmente. ¿Es cierto, licenciada, que hay más niños que niñas con TEA? Sí, estadísticamente la población masculina tiende a presentarlo con mucha más frecuencia, pero no significa que en las niñas haya una tasa alta, que sea importante. En los varones suele ser más fácil el diagnóstico porque su tipo de juego cuando son muy pequeños es muy característico y a la hora de una observación puede ser más sencillo detectar los signos de alarma. Para una niña que tienden a ser tal vez más sociables o con un nivel de desempeño en términos de la comunidad tal vez más esperado, a veces puede tardar más el diagnóstico, pero en ambos se presenta. Hay distintos tipos de autismo, ¿cómo se clasifican y si todavía se clasifican? Sí, en efecto, la teoría predominante hoy en día nos habla justamente de ese espectro. Es un continuo que va desde lo más leve de la presentación de la característica hasta lo más fuerte. Y bajo esa condición se establecen 3 categorías principales, grado 1, 2 y 3. Todo esto tiene que ver con el nivel de compromiso o la necesidad de ayuda y asistencia que va a tener la persona de parte de un cuidador. El grado 1 es una persona que puede llevar una vida bastante independiente, puede graduarse de la universidad, tener un trabajo, una familia, mientras que el grado 3, por ejemplo, son personas que a veces no tienen un habla verbal, se comunican mediante gestos, a veces no hay control de esfínteres, en otras ocasiones no hay ni siquiera una ingesta de alimentos de forma independiente. Entonces, claro, son personas que necesitan mucha asistencia de un cuidador. Pero ya no se habla de la clasificación que estaba antes. En el manual diagnóstico que nosotros utilizamos, que es el DSM, ahorita va por su 5ª edición, se hizo un cambio importante respecto a la edición anterior. Previamente estaba el trastorno del espectro autista, estaba el síndrome de Rett o el trastorno por desarrollo generalizado, y hoy en día no. Al hablar de este continuo, incluso se plantea que personas que no están dentro de ese diagnóstico contamos con algunas características, pero su presentación es tan leve que no entra en el trastorno como tal. Entonces la clasificación hoy en día es grado 1, 2 o 3 por su nivel de funcionalidad. Muchísimas gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy conversando